Vamos todos juntos a alabar al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero pedirles, por favor, que tengan sus Biblias abiertas, ya como lo indicó nuestro pastor, pero también si pueden ir descargando en sus teléfonos. Yo sé que muchos de los muchachos ya las tienen. Vamos a estar usando la versión Nueva Traducción Viviente. Esperamos que este mensaje llegue a muchas personas, y siempre esta traducción es más sencilla de digerir. Hemos estado aquí desde hace un par de horas, tal vez, el equipo de escuela dominical, trabajando en los contenidos, porque nos interesa que la palabra siga siendo repartida y que el pueblo siga siendo alimentado. Es un poco extraño estar este día en el templo en una actitud completamente diferente. No hay gente. La policía ya comienza a rondar por todos los templos, porque saben que es Semana Santa y que nosotros defendemos nuestra fe, y ya empiezan a pasar por aquí, por el barrio, así que les pido que nos tengan en sus oraciones. Definitivamente este ha sido un tiempo de mucha reflexión, con las noticias que estamos viendo, con las cifras que se manejan, con las economías paradas, pero no hay quien pueda hacerle frente a nuestro Dios, y nosotros creemos que su obra redentora por nosotros es completa, y que la bendición de Él no añade tristeza con ella, y por eso nuestro corazón está confiado en el Señor. Vamos a leer. Bueno, hemos leído ya Mateo número 26. Quisiera ponerlos un poco en el contexto. Alrededor del mundo, no nada más el pueblo cristiano, sino que también el pueblo de Israel, alrededor del mundo, ustedes saben que ellos están ahorita en la diáspora, están celebrando la Pascua. Ellos están celebrando un año más de que el Señor hizo grandes proezas y asoló a Egipto, la potencia mundial de aquel entonces. Si nosotros hemos visto los estragos con apenas 3 semanas de un pseudo paro nacional, imagínense una nación que era la potencia mundial y que el Señor estuvo azotando con plagas por cerca de un año. Imagínense en qué situación se encontraba el pueblo de Egipto. Quiero invitarles a que vayan al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 15. La fiesta de la Pascua, que es lo que nosotros estamos celebrando hoy, se compone de algunos detalles muy interesantes. Ayer el pastor Misael nos explicaba que es muy necesario que nosotros entendamos la cultura, las fiestas judías, para poder entender el contexto de muchas cosas que hacemos. Normalmente cuando nosotros celebramos la Santa Cena, siempre el pastor, el ministro, nos dice que deja un tiempo a que si un hermano ha tenido alguna dificultad con otro, se arreglen delante del Señor, para que no seamos partícipes indignos, de este sacramento que es la Santa Cena. Pero, ¿sabe, hermano? Arreglarse con un hermano o resolver una situación de último momento, la Santa Cena implica más de nosotros, y muchas veces
al yo estudiar este tema me di cuenta que la he tomado indignamente, y yo creo que muchos de nosotros, si no es que todos, en algún punto lo hemos hecho. Es muy común que personas que están de visita en la iglesia, que no tienen idea de qué es lo que se celebra, sino que ellos están de visita porque es Semana Santa. Al momento en que se reparten los elementos, ellos se sientan que deben de participar y lo hacen, y sin saberlo están muchas veces trayendo juicio. Otro tiempo también en que nosotros no tomamos la cena del Señor correctamente es cuando la impartimos a los niños. No estoy diciendo que los niños no sean candidatos para la Santa Cena, todo lo contrario, pero nosotros no tomamos muchas veces en serio todo lo que conlleva este sacramento. Y hoy quisiera enfocarme en esto, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, porque cada vez que la tomamos, anunciamos la venida del Señor. Usted en este momento está en su casa con su familia, espero que haya adquirido los elementos que necesitamos, y si durante este tiempo el Señor toca su corazón y le hace ver que probablemente usted haya tomado indignamente la cena del Señor alguna vez, hermano, abra su corazón, abra sus oídos a este mensaje, y que el Señor haga la obra, y que nosotros seamos conscientes de que somos templo del Señor, de que somos real sacerdocio, de que somos su pueblo y de que Él exige santidad de nosotros. Vamos a ir viendo poco a poco por qué les estoy diciendo esto. Muy bien. Una de las fiestas, uno de los componentes de la Pascua es la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Entonces tenemos que la Pascua es la segunda fiesta más importante del pueblo judío. Entonces, ¿qué puede haber más importante que la Pascua? Tal vez se pregunten ustedes, ¿cómo si es Semana Santa? Si anunciamos que nuestro Señor Jesús vino al mundo y que está cumpliendo su misión, ¿qué puede ser más importante que eso? Bueno, la fiesta más importante es el Día del Perdón, el Yom Kippur. El Día del Perdón se celebra, es el Año Nuevo Judío, y déjenme entrar un poco en contexto en esto. Muchas veces, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero ¿qué será más importante, Navidad o Semana Santa? Nosotros como pueblo cristiano son las dos festividades en las que más trabajamos, más nos emocionamos. Ustedes recordarán, se han hecho coros, se han hecho dramas, nos ponemos nuestras mejores ropas, invitamos a mucha gente, pero porque estamos hablando de dos acontecimientos importantes: la Navidad, cuando viene nuestro Salvador, cuando las buenas nuevas de salvación son anunciadas a toda la humanidad, cuando Dios desciende y Jesús es Dios con nosotros, y después de eso, pues el sacrificio perfecto. Pues bueno, Yom Kippur, el Día del Perdón, se celebra, como les decía, en el otoño, aproximadamente entre los meses de septiembre y octubre. Y si usted ha escuchado algunas versiones de que el verdadero día de nacimiento de nuestro Salvador es en septiembre, pues usted ¿por qué cree que es? Es porque muy probablemente nuestro Señor haya nacido en la época en la que el pueblo celebraba Yom Kippur. Yom Kippur es el Día del Perdón. El Señor marca en esta fiesta que todas las ofensas, todas las deudas son perdonadas. Es el día más importante porque son los días de las buenas nuevas. Todos deben de perdonar y de ser perdonados. La salvación se anuncia, la esperanza se anuncia. Los que estaban endeudados ahora son libres de las deudas. Los que estaban en las ciudades de refugio, nosotros vimos las ciudades de refugio cuando vimos el Pentateuco en las clases de escuela dominical. ¿Recuerdan? Los que estaban en las ciudades de refugio y cumplían su condena podían regresar libres de culpa. Ese es el día de Yom Kippur.
nosotros no conocemos la cultura, nosotros necesitamos leer, empaparnos de eso para comprender. Se dice que Isaac, el hijo de Abraham, nació en Yom Kippur y que muchas cosas pasaron. La tierra se llena de una atmósfera porque el Señor, nuestro Dios, el Rey del universo mismo, está perdonando a la humanidad. Entonces, ese es la primer fiesta más importante. Se dice que cuando Isaac nace, la tierra se convierte el doble de fructífera. Las mujeres que eran estériles ahora pueden tener hijos y suceden muchos milagros al patriarca Abraham el día del nacimiento de Isaac, porque la promesa está cumplida. Nosotros vemos que Isaac más adelante es figura de Jesús, cuando Abraham lo lleva en obediencia para sacrificarlo como Dios se lo pide. Usted conoce esa historia. Entonces, es por eso que cuadrando las fechas, contando los censos, los hechos históricos, se cree que nuestro Señor Jesús nació en esta temporada de la fiesta de Yom Kippur y por lo tanto es el primer día más importante de las celebraciones judías. Son 7 fiestas importantes que Dios les mandó festejar. La segunda es esta, precisamente la Pascua, y nosotros conocemos cuál fue la primera Pascua que se celebró cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto. Y después de un año en el que el Señor había mostrado su poder y su gloria a esa nación, faltaba la última plaga, que era cuando los primogénitos mueren. Ustedes saben perfectamente bien esa historia, ese cordero que tiene que ser sacrificado, que con su sangre que es puesta en los dinteles de las puertas, esa cena que ellos tienen que tomar rápido. Y hay un elemento importante también en la cena de la Pascua, que es los panes sin levadura. Hermanos, todas estas fiestas representan a nuestro Señor, representan a Dios, representan al Espíritu Santo. Por ejemplo, la fiesta que sigue es la fiesta de los frutos, la cuenta Omer, que se celebra el día del Pentecostés. Cuando usted y yo celebramos el día del Pentecostés, se recogen los primeros frutos en Israel, y es por eso que nosotros decimos que el Espíritu Santo pone frutos en nosotros. Entonces, ¿qué pasaba con los panes sin levadura? Muy bien, eran unos panes que según la tradición Dios no quería que tuvieran levadura, porque la levadura representa todo el orgullo, la soberbia, la carnalidad y humanidad que hay en nosotros como seres humanos. El Señor quería que su pueblo estuviera santificado al momento de salir de Egipto. Si bien Egipto es un proceso de santificación muy largo, muy complejo, muy completo, el Señor quería que ellos estuvieran conscientes de que ahora tenían una nueva identidad, no como esclavos, sino como hijos de Dios. Entonces, aún hoy, cuando los judíos celebran la Pascua, esto lo han hecho desde siempre. Cuando se preparan para celebrar la Pascua, ellos buscan que no haya nada de pan con levadura o masa que pueda leudar en sus alacenas. Nada de galletas, pan dulce, pastas, pan de caja. Nada absolutamente debe haber. En los tiempos bíblicos se dice que buscaban por las cocinas con una vela. No debe de quedar nada, ni la migajita de una galletita que tú te comiste hace 2 días y que nada más envolviste y que dejaste ahí en el bote de basura. Todo debe de salir. Esto como símbolo de que va a empezar la Pascua. Ahora ellos son un pueblo libre, se los digo que esto lo hacen hasta aún hoy, y ellos deben de examinarse, así como examinan su casa. Nosotros debemos de examinar que no haya nada de orgullo, que no haya nada de altivez, de soberbia, de actitudes que a Dios no le agradan, que debemos examinarnos para celebrar lo que sigue, que es la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura se conjunta con la Pascua y juntas forman 7 días. Fuera de Israel se celebran 8 días, pero en Israel actualmente se celebran 7 días. Entonces,
El rito de examinar a conciencia las casas, como les decía, significa que debemos examinarnos minuciosamente a nosotros mismos en busca de pecado. Sacar la levadura de la casa significa echar el pecado fuera de nosotros. La levadura simboliza el pecado o la maldad. Los panes sin levadura simbolizan al pueblo de Dios que por la sangre del Cordero ha sido limpiado de sus pecados o maldades. Entonces, nosotros vemos que el primer día de la fiesta de la Pascua ya no tiene que haber nada de harina ni cosas, más bien de levadura en las cocinas y en las casas del pueblo de Dios. Entonces vamos a la lectura que les pedí, que es Éxodo 12:15. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, si ustedes lo tienen, me siguen. Dice, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. Es Dios dando instrucciones acerca de esta fiesta. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. En otras palabras, para nosotros, cualquiera que peque, cualquiera que hable y obre mal contra su hermano. Ya ve que no es nada más arreglarse en ese ratito, ¿verdad? Tenemos que examinarnos. El primer día del festival y también el séptimo. Todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Muy bien. Entonces, tenemos clara esta fiesta, ¿verdad? Muy bien. Cuando Jesús la celebra, cuando Jesús se está preparando para la Pascua, Jesús tiene en mente todos los sacrificios, porque son muchos tipos de sacrificios los que el pueblo de Israel entregaba y aportaba. Jesús siempre tiene eso en mente. Es por eso que después de la entrada triunfal, cuando Él llega al templo y se da cuenta de que tienen animales en el templo, de que la gente ya no daba algo de sí mismo, sino que iba y lo compraba y no le costaba más que económicamente. Hay cosas mucho más, con mucho más valor que el dinero. Jesús se molesta y por eso se enoja, porque profanan la casa del Padre. Entonces, quisiera hablarles un poco de algunas ofrendas y cómo es que todas las ofrendas que el Señor pide cubren muchos aspectos. Por ejemplo, la ofrenda de agradecimiento. Si se encuentran en Levítico, más adelante ustedes lo buscan y lo corroboran. Compartía con mis hermanos estos días y con mis papás que la ofrenda de agradecimiento es una ofrenda que va así. Cuando el Señor te había salvado de un problema muy grande, cuando habían vencido en la guerra, cuando habían sanado de una enfermedad mortal y cuando las mujeres habían salido de un parto, que es casi tener un pie en la tumba, dirían las abuelitas, eran 4 situaciones en las cuales se entregaban ofrendas de agradecimiento. ¿Y en qué consistía esta ofrenda? Pues que la persona que estaba agradecida traía un toro muy grande, muy grande, y 10 panes de 10 tipos diferentes. Vienen descritos en Levítico, es decir, 100 panes. Él traía esta ofrenda y al sumo sacerdote, y el chiste de esta ofrenda es que tenía que ser consumida en un día. ¿Quién se iba a comer todo un toro y 100 panes en un día? ¿Y por qué el Señor lo había pedido así? Bueno, porque la intención era
que invitaran a la más gente posible a esa fiesta de sacrificio, para que la persona a la que el Señor le había hecho un milagro y al que estaba agradecido lo contara y lo dijera a todos y diera testimonio del poder y de la fidelidad de Dios, y toda la gente comiera esos panes. Esa fiesta de agradecimiento se hacía a los ojos de todos. Había otro sacrificio que también estudiando me llamó la atención, que era cuando las personas de bajos recursos que no podían llevar toros o vacas o reses muy grandes, tenían que llevar una paloma en otro tipo de ofrendas. Lo que hacían era cortar el pichoncito de paloma y sin quitarle las plumas, el sumo sacerdote abría las alitas del ave y las quemaba. Yo nunca he olido plumas quemarse, pero mi papá me dijo que huelen muy mal. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cuando suba ese olor será ofrenda grata a Jehová. Y nosotros decimos, ¿cómo si es que huele tan feo? Bueno, porque así como en la ofrenda de agradecimiento de un hombre que llevaba vacas y reses, todos se dieron cuenta, al Señor le importaba que el que no tenía dinero o posesiones para ofrendar, también fuera tomado en cuenta con una ofrenda tan pequeña y tan humilde. Ese olor que a todo el mundo le llamaba la atención, porque no es meramente grato para nosotros, era grato para Dios, diciendo que no importaba lo pequeña que fuera tu ofrenda, sino si tú no tenías posibilidad de ofrendar más. Ese olor le anunciaba a todo el pueblo que tú estabas agradecido, o que el Señor había hecho algo contigo, o lo que sea el sacrificio que estuvieras haciendo, porque a Dios le importan los sentimientos de las personas y que sean tomados en cuenta, y Él ve cosas que nosotros no vemos, porque dice su palabra que Él discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La última ofrenda de las que quiero hablarles es la ofrenda del pecado. Esta ofrenda tenía una manera de entregarse muy particular, y es que mientras estaban en el templo y toda la gente estaba en fila con sus animales, con sus especies, con sus panes, con sus granos, con lo que sea que fuera a ofrendar, cuando la persona que había pecado y que estaba ahí para sacrificar por un pecado, no para agradecer, no para comunión, no para tantos tipos de ofrendas que había, cuando esa persona llegaba con su animal y le decía al sumo sacerdote de qué se trataba su sacrificio, el sumo sacerdote sabía que ese animal se mataba y se ofrendaba en otro patio del tabernáculo, porque Dios no avergonzaba a la persona que había pecado. Mientras todas estas dos ofrendas que les mencioné anteriormente muestran que hay un testimonio, que cuando Dios hace algo bueno con nosotros hay que testificarlo, que cuando Dios nos libera de la muerte, que cuando Dios hace un milagro, que cuando Él hace algo a favor de nosotros no podemos callar lo que Él hace. Por eso el salmista dice, aún estando en problemas, cuando yo salga de esto yo voy a ir y te voy a ofrecer sacrificios de agradecimiento, toros. Él no está hablando de uno, está diciendo de muchos, y que va a dar mucho testimonio con los invitados que estén ahí. Cuando un hombre pecaba, nadie debía de saber. Dios se aseguraba de que ese hombre entregara su animal, se arrepintiera y fuera perdonado en ese momento. Salía del templo y nadie más se daba cuenta de por qué él había estado ahí. Lo habían visto en la fila de que había llevado ofrenda, pero nadie sabía de qué se había tratado su ofrenda. Dígame si nuestro Dios no es maravilloso. Él no anda anunciando nuestro pecado, Él no anda exhibiendo lo que nosotros hacemos. Y muchas veces nosotros somos crueles, nosotros somos injustos y ponemos a la vista de todos el pecado de nuestro hermano, cuando nuestro Dios no es así, porque repito, a Dios le importa los sentimientos de las personas. Sin embargo, entre
detalles de los sacrificios, tenemos algo que es la expiación. Todos estos sacrificios, el sacrificio del pecado era para expiación. Déjeme explicarle un poco esto. Nosotros sabemos que desde que el pecado entró en el hombre, la maldad se riega en la tierra por nosotros. La maldad no solamente es cuando nosotros pecamos contra nosotros mismos, o pecamos contra Dios, o pecamos con nuestro hermano. Nosotros hacemos un daño emocional también. No nada más está el que roba y que ahora está en deuda y tiene que devolver lo que robó. También están las personas que pecan hiriendo con sus palabras, hablando mal de otros, no ayudando cuando tienen la posibilidad de ayudar, difamando, todos esos pecados que nosotros hacemos a nuestros hermanos. Nosotros vamos y le pedimos perdón a Dios, pero difícilmente somos capaces de ir y ponernos en cuenta con nuestro hermano. Todas esas cosas corrompen y contaminan la tierra. Es por eso que la maldad que nosotros vemos en el mundo está en nosotros también. Todos hemos lastimado a alguien, todos hemos dicho palabras ofensivas, todos hemos robado. Tal vez no hemos matado, pero sepa usted que cuando se habla mal de alguien, en la Torá cuenta como un asesinato. Todos hemos mentido, todos hemos hecho algo que al Señor no le agrada. Y si Él quisiera, nosotros escuchamos muchas veces que decimos, es que ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué no quita la maldad de la tierra? Son palabras muy bobas, porque si el Señor hiciera eso, tendría que quitarnos a nosotros, porque nosotros somos los que transportamos la maldad. Sin embargo, el Señor, viendo que somos una raza condenada, que tenemos una creación corrompida por nosotros mismos, cuando Él había hecho todo bueno, Él decide salvar al mundo, pero sin destruirnos a nosotros. Y pone a Jesús el sacrificio perfecto, porque cuando un hombre que pecaba traía ese animal, y ese animal era sacrificado, él tenía realmente que sentir que moría junto con el animal. Hay muchas ofrendas, usted puede leer en Levítico, donde el hombre o el sacerdote, en algunas el hombre, en algunas el sacerdote, en algunas los dos, tenían que tomar al animal y hacer una oración especial. Nosotros lo tomamos nada más como que le pasaba sus pecados al animal, pero no, espiritualmente era un proceso muy, muy complejo. Y cuando ese animal moría, ese hombre debía de entender que él tenía que estar en el lugar de ese animal, que su pecado, que la paga de su pecado es muerte, y que a él le correspondía, por cualquiera que hubiera sido su falta, estar en el altar donde ahora se encontraba ese animal. Por eso no había salvación, nada más la gente era perdonada de sus pecados, porque sí, es como dice el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento, si por un hombre entró el pecado a la tierra, era necesario que por un hombre también saliera. Y cuando Dios nos pone a nuestro Señor Jesucristo, y cuando vemos que Él es tentado como Adán y Eva fueron tentados, cuando vemos que mueven toda la espiritualidad que nosotros habíamos perdido, toda la comunión con Dios, la manera de hacer milagros, la manera de tratar a otros, la manera de tratar a las mujeres, la manera de llevar esta religión judía que es tan compleja, nosotros nos damos cuenta de que Él es el sacrificio perfecto. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los temas de raíces hebreas, y actualmente hay un documental en Netflix, no lo he visto, que habla acerca de una comunidad judía ortodoxa y de cómo una mujer huye de ellos.
nosotros podemos entender, no he visto el documental, necesitaría verlo para hablar con más precisión, pero nosotros podemos entender que el hombre, hasta las leyes justas y correctas que Dios le da para que viva bien, el hombre se encarga de destruirlo. Y siempre va a haber una justificación, y siempre va a haber una idea humana, y siempre va a haber un deseo de venganza porque me hizo, porque me vio mal, porque me dijo y ahora yo hago. Siempre, siempre. No importa qué tan bueno sea lo que Dios hubiera hecho por el pueblo de Israel para santificarlo. O sea, les creó todo un sistema de perdón de pecados, y ellos buscaron y encontraron la manera de corromperlo. Entonces llega Jesús y es el sacrificio perfecto. Él es el segundo Adán y no había pecado en él, y él nunca habló mal de nadie, hermanos. Y nosotros vemos a través de los evangelios que van y buscan probarle, y el mismo Satanás viene y lo tienta, y sus enemigos venían y lo ponían en situaciones difíciles para que él dijera algo de lo cual ellos pudieran pescarse y apresarlo y matarlo y difamarle y hacer, pero el Señor nunca dio motivos, nunca. Eso demuestra que nosotros tenemos dominio propio, que nosotros cuando estamos en Jesús podemos controlar lo que decimos, podemos controlar nuestros actos, podemos controlar lo que pensamos. No es fácil, pero el Señor nos dio la muestra perfecta. Después de que este animal era sacrificado, el sumo sacerdote tomaba sangre y la ponía en una vasija y la salpicaba por diferentes lugares del templo en un simbolismo de purificación. Ese pecado había sido perdonado, esa sangre derramada había limpiado el pecado, pero no salvaba y no daba vida eterna, que por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es completo, es absoluto, y no hay nada que se le asemeje ni que se le aproxime. Solamente Él es el que salva, solamente Él es el que da vida eterna. Y entonces nosotros tenemos todo eso en el sacrificio de Jesús. Tenemos expiación, tenemos perdón de pecados y tenemos purificación. Estos sacrificios, como ustedes se darán cuenta, pronto el pueblo de Israel llegó a hacerlos algo automático. Algo que ellos, si pecaban, había un animal siempre que entregar. Si el Señor hacía algo por ellos, pues bueno, era nada más hornear muchos panes, invitar gente, y ellos hicieron de una festividad sagrada algo muy rutinario. De hecho, Isaías habla en su libro que esos sacrificios ya eran insuficientes, que no salvaban, que el pueblo realmente siempre encontraba en ellos una manera de recaer y de justificar su propio pecado. Y cuando Isaías escribe, les invito a que abran nada más, vamos a dar una lectura por encima de Isaías 53, que es el siervo sufriente del Señor. Nosotros encontramos todo el sufrimiento al que el Señor Jesús está a punto de padecer en unas horas más. Lo voy a leer prontamente, solamente algunas partes en la Nueva Traducción Viviente. Quien ha creído nuestro mensaje y a quien ha revelado el Señor su brazo poderoso. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios.
un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino, o sea, estando muy joven. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, el sacrificio que estamos viendo, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, será posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Dígame si eso no era un sacrificio completo, porque era un animalito por persona. No podían sacrificar uno para toda la familia. Incluso si eras muy pobre y no tenías un animalito, tenías que llevar la ofrenda más sencilla, pero el sacrificio del Señor abarca a toda la humanidad, abarca todos los tiempos, abarca todas las razas, abarca todos los pecados, abarca todos los crímenes, todas las rebeliones. Vamos a casi terminar ya y les invito una vez más que vayamos a Éxodo, pero ahora en el siguiente capítulo, que es el capítulo 13, de los versículos del 3 al 7. Sabe, hermano, cada día antes de dormir, cada noche, en sus oraciones nocturnas, los judíos hacen mención a la salida de Egipto. Ellos recuerdan que el Señor los sacó, así como nosotros cada noche no podemos dormirnos sin pedirle perdón al Señor, sin recordar el milagro de la vida y de que salimos y llegamos a nuestra casa con bien, de que el Señor nos dio trabajo, de que tenemos una casa. Todo eso se lo agradecemos al Señor cada noche. Y mire lo que dice Éxodo 13, del 3 al 8. Entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que tenga levadura. Recuerden no pecar. Recuerden no ser rebeldes. Recuerden no hablar mal de otros. Recuerden no robar. Recuerden no tener levadura en sus casas. Este preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esa tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel, donde durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces, el 7º día celebrarán una fiesta al Señor. En esos 7 días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio.
el séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. Es decir, eran 7 días. El primer día ellos tenían que estar limpiando su casa y sus conciencias, no hacer nada malo, purificarse, porque iban a celebrar la fiesta del Señor. Como nosotros cuando celebramos Santa Cena. Nosotros llegamos aquí y queremos en este rato pedirle perdón a Dios por todo y ponernos en paz con todo y hacer. No, hermanos, desde el momento en que nosotros sabemos que se anuncia la comunión, tiempo de examinarnos. Yo he escuchado gente toda mi vida que dice, no, es que yo no la voy a tomar porque no estoy preparado. Y no es una excusa. No es que no la voy a tomar porque no soy digno. No, esta fiesta se tenía que celebrar. Se tenía que celebrar y esta es la oportunidad para nosotros que no somos judíos, que no somos los que celebramos esta fiesta, nosotros seguimos comiendo lo que queremos comer, ¿verdad? Esta es la oportunidad en la cual nosotros nos examinamos y nos ponemos a cuenta, sí, con nuestro hermano, con Dios, pero revisamos lo que hemos dicho de otro y que él nos enteró, lo que hemos tomado y no hemos regresado, lo que hemos ofendido, lo que hemos difamado. Esta es la oportunidad. Usted no puede quedarse y decir, no, pues no la voy a tomar porque soy indigno. O usted no puede decir, ay, vamos a dársela a los niños, así al fin y al cabo que ellos no saben. No, si usted no lo sabía antes, bueno, el Señor ha tenido misericordia, porque más adelante, ahorita ya para terminar, vamos a ver lo que Pablo les dice a los corintios. Pero ahora que usted lo sabe, hermano, no tome la cena del Señor, ni permita que nadie en su familia la tome indignamente. Hable con sus niños, pídale perdón a sus niños. Muchos padres piensan que ya regañaron injustamente y pues bueno, ellos son los papás y ni modo. No, nosotros bendecimos el corazón de nuestros niños cuando nos mostramos vulnerables, cuando les mostramos que nosotros también pecamos y que Dios nos perdona. Eso queda en la mente de los niños y cuando ellos crecen y tienen sus propias experiencias de vida, ellos recuerdan que hay un Dios perdonador. Y qué mejor recuerdo que ver a sus padres pidiendo perdón. Usted arréglese con su familia. Claro que los niños pueden tomar la Santa Cena, pero si usted escucha que el pastor anuncia, esperamos muy pronto estar en comunión aquí juntos en el templo, si usted escucha que el pastor anuncia que va a haber comunión, traiga a su familia. Oren, adoren, pídanse perdón con la gente del trabajo, gente que no conoce a Dios, porque no crea que porque no conocen a Dios no le importa lo que ellos piensen o cómo usted los haga sentir cuando los ofende o peque contra ellos. Entonces, seguimos la lectura. El séptimo día, versículo 8, darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fiesta señalada. Como les decía hace unos momentos, y con esto quiero terminar, cada noche el pueblo de Israel en sus oraciones recuerdan que el Señor los sacó de Egipto, pero en Pesaj, que es Pascua, que es lo que nosotros celebramos como Semana Santa, ellos no nada más lo recuerdan, ellos lo reviven, ellos crean todo un ambiente, porque una cosa es recordar y otra cosa es revivir. Ellos cocinan lo que sus antepasados cocinaron y platican cómo el Señor, de generación en generación, han ido contando cómo el Señor los sacó. Nosotros nada más tenemos este relato, pero imagínese que uno le diga, tu tatara, no sé cuál de la tribu que somos, casi no consigue un cordero o era muy pobre, entonces su vecino lo trajo a su casa para comer con él y vimos este milagro y el Señor proveyó. Nosotros nada más tenemos este relato, pero ellos son los relatos de su familia, los relatos de su nación, entonces ellos lo experimentan todo otra vez. Quiero terminar pidiéndoles que vayan a su Biblia en 1 Corintios
11:17. Nosotros leemos este pasaje cuando hacemos siempre la comunión y creo que ya me extendí demasiado, así que quiero terminar con esto. Dice el versículo 17, orden en la cena del Señor. Ahora Pablo, que él se sabe todas estas fechas de memoria, que nosotros pensamos que cuando se convierte al Evangelio, olvida su identidad judía, pero ahora él les está diciendo a las iglesias cómo celebran la cena del Señor. Nosotros lo celebramos como la Santa Cena, pues porque es más práctico, pero la iglesia primitiva lo seguía celebrando como los judíos lo celebraban, y el Señor, más bien Pablo, les da las siguientes indicaciones. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, les dice Pablo, que esto no se nos diga a nosotros, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? O sea, como diciendo, hagan sus pachangas en sus casas, porque vienen aquí, porque pues imagínense comer un cordero, comer panes, todo lo que va en la cena es algo muy, muy delicioso. ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? Dice Pablo. ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Hermanos, la noche en que el Señor fue traicionado era la fiesta de los panes sin levadura. Judas debía de estarse examinando a sí mismo, los sacerdotes tenían que estar buscando que no hubiera levadura en sus casas y examinándose a ellos mismos, pero en lugar de eso, ellos estaban tramando cómo matar a Jesús. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Muy bien, la noche en que el Señor fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Ya no eran los animales, ya no era la Pascua como ellos la habían conocido, era un nuevo pacto y ya no era la sangre de un cordero, era la sangre misma del Señor Jesús. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, mire lo que dice Pablo, cada uno debería examinarse a sí mismo. Pablo conoce la fiesta. Los corintios están como nosotros sin saber. Por eso Pablo les dice: antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Hermanos, con las cosas de Dios no se juega. Esto es serio. Esto es serio. Pablo aquí mismo lo está diciendo a los corintios desde hace mucho. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros.
Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Hermanos, con esto termino. Si en algún momento nosotros hemos participado indignamente de la cena del Señor, agradezcamos la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Pidámosle al Señor perdón por los errores que hemos cometido y pongámonos en orden. Cada vez que sepamos que va a haber Santa Cena, cada que esta fecha se acerca, hermano, examinémonos. No seamos como los que, debiendo estar limpios, como Judas y los sacerdotes, ellos estaban maquinando qué hacer contra el Señor. La palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Señor Jesús también dijo que cuando nosotros hacíamos algo bueno por alguien, era como si se lo hiciéramos a Él. Entonces imagínense, cuando hacemos algo malo por alguien, es como si se lo hiciéramos a Él. Tomemos con el debido respeto la cena del Señor. Y mi deseo profundo es que la próxima vez que la celebremos, estemos todos juntos en la casa de Dios con esto en nuestras mentes. Que el Señor les bendiga, hermanos, y cuídense. Espero verlos pronto y los extraño a todos. Bye.